No crees en la utilidad de la filosofía en ningún área de la humanidad. A ver, ¿a qué le llamas filosofía? ¿A pensar? Sí, es utilísimo. En todas las áreas de la humanidad, pensar es fundamental. Y reflexionar acerca de lo que tú haces es mucho, muy importante. Reflexionar acerca de lo que ocurre es mucho, muy importante. ¿Eso lo hacen los filósofos? No, lo hacen los seres humanos normales. Los que reflexionan sobre física mejor son los físicos. Los que reflexionan mejor sobre el desarrollo de la música pues son músicos, teóricos musicales, grandes instrumentistas, compositores, creadores. Los que mejor filosofan sobre la pintura pues son pintores. Los que pueden tener una filosofía arquitectónica más eficaz son los arquitectos, y así sucesivamente. Si le llamas filosofía a pensar, sí, tiene función, tiene una validez en todo, porque especulas, luego ya sometes la especulación a la prueba de la realidad. Que esto lo haga un filósofo se me hace irrelevante, inútil e inservible. Si no como filosofía, ¿cómo definirías la Ilustración? Esto me cae muy bien. La Ilustración es una época de pensamiento, pero ninguno estudió filosofía. Ninguno de los filósofos, es que no había estudios, no había carrera de filosofía. Cualquiera que tuviera ideas y las plasmara se le llamaba filósofo, pues llamarle algo. El que escribe novelas lo llamas novelista, pero no hay carrera de novelista. Mi problema es con los que dicen, soy filósofo profesional y por lo tanto me tienes que hacer caso. Soy Zizek, soy Yuval Noah Harari, soy Byung-Chul Han, soy Noam Chomsky. No, espérate, no. El que tú digas que eres filósofo, el que hayas estudiado la carrera de filosofía, no te da ningún valor por encima de las reflexiones que podemos tener los demás seres humanos. Lo vuelvo a decir. Si existe una escuela de guitarra, y los que salen de la escuela de guitarra en su mayoría tocan mejor la guitarra que los que no pasaron por una escuela de guitarra. Existe una escuela de historia y quienes salen de la escuela de historia investigan historia mejor que los que nunca estudiaron cómo investigar historia. Es decir, son carreras que sirven para que la gente haga mejor ciertas cosas. Ingenieros, arquitectos, biólogos, antropólogos, arqueólogos, lo que tú quieras. Luego hay una carrera de filosofía que se supone que sirve para que esa gente piense mejor que los demás, pues no lo hace. Entonces, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene? Todas las demás tienen sentido. Estudias filología, estudias lingüística, sabes más de la historia de la lengua y de las comparaciones de la lengua y de la evolución de los idiomas y de los grafismos y de las pronunciaciones que cualquiera que no haya estudiado lingüística. Pero un filósofo no piensa mejor que tú y que yo. Y sin embargo los medios le rinden pleitesía. Hombre, no me jodan. Por favor.